Bien. Saludos, estimados estudiantes. Mucho gusto. Soy el profesor Juan Guaranca. Me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema, ¿no? Afectividad y autoestima, ¿ya? Entonces vamos a ver este tema en psicología, afectividad y autoestima, ¿ya? Muy bien. Entonces los objetivos para esta sesión, ¿no? Tiene que ser definir la afectividad, qué se entiende por afectividad, ¿no? También identificar las diferentes manifestaciones de la afectividad, ¿no? Y sus características, ¿no? Definir la autoestima, ¿no? Y también reconocer los elementos de la escalera de la autoestima, ¿no? Que fue planteado por un investigador mexicano, Mauro Rodríguez, ¿no? ¿Cuáles son los peldaños, los elementos que forman la escalera de la autoestima, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar con el primer punto, a qué llamamos afectividad, ¿no? Bien, entonces, primero, afectividad se refiere a cómo nos afecta el medio, ¿no? Cómo influye el medio en nosotros, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo te afecta, por ejemplo, tus padres, tus hermanos, tus tíos, ¿no? ¿Cómo te afectan? ¿Cómo influyen en ti, ¿no? Si influyen de manera positiva o influyen de manera negativa, ¿no? Imaginemos un recién nacido, ¿no? Y este recién nacido tiene muchas necesidades. Tiene hambre, tiene sed, tiene frío. Entonces, ¿quién está ahí para satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, generalmente está la mamá, ¿no? Entonces, si la mamá le da sus alimentos, le da de amamantar, lo cuida, lo atiende, ¿no? Lo hace dormir, le tiene paciencia, entonces en el niño, en el pequeño, se van a formar sentimientos, amor, confianza, seguridad. Pero ¿qué pasa si la mamá no lo carga, no lo atiende, no le da sus alimentos? Entonces, al final en el niño lo que se genera son resentimientos, cólera, odio, ¿no? Desconfianza, etcétera. Entonces, los procesos afectivos dependen mucho de las relaciones sociales, ¿no? Cómo nos trata el medio, ¿no? Cómo nos trata el entorno donde uno crece, ¿no? Donde uno se desarrolla, ¿no? Entonces, así surgen los procesos afectivos, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Son vivencias que se manifiestan como resultado de vínculos que el sujeto establece con su medio físico, con su medio social, ¿no? Generando estados de afectación y respuestas de agrado o desagrado. Entonces uno va formando amor o va formando odios, ¿no? De agrado o desagrado, ¿no? Bien. Pero los procesos afectivos se van desarrollando en las relaciones sociales y luego también, ¿no? Podemos decir que tienen algunas características, ¿no? Entonces veamos las características de los procesos afectivos. En primer lugar, podemos decir que los procesos afectivos, ¿no? Son íntimos, ¿no? Intimidad. ¿Qué quiere decir? Que los afectos se van desarrollando de manera muy personal, se van vivenciando de manera muy personal. Es decir, cada persona tiene su propia manera de amar, de sentir, ¿no? De expresar sus afectos, ¿ya? No hay dos personas iguales, ¿no? En la parte afectiva, ¿no? No hay dos personas que amen de la misma manera, que reaccionen de la misma forma, ¿no? Cada ser humano es único, ¿no? Es singular, ¿no? Entonces, ni siquiera los gemelos, ¿no? Ni siquiera los gemelos, ¿no? Son iguales en la parte afectiva. Porque, por ejemplo, a veces hay gemelos, uno de los gemelos es muy sociable, muy afectuoso, muy expresivo, y el otro gemelo es más callado, más retraído, poco sociable, ¿no? Y esos que son gemelos, ¿no? Uno es más calmado, el otro es más impulsivo, más descontrolado, ¿no? Entonces cada persona vive los afectos de manera muy personal, muy singular, ¿no? Muy particular. A eso se refiere la intimidad, ¿no? Los afectos se viven de manera muy personal.
Bien, otra característica de la afectividad viene a ser la polaridad. Eso quiere decir que los afectos pueden cambiar. Podemos pasar del polo positivo al polo negativo, ¿no? Como decir, podemos pasar del amor al odio, ¿no? De la alegría a la tristeza, ¿no? Entonces los sentimientos pueden cambiar, los afectos pueden cambiar, ¿no? A veces también se ven personas que están muy enamoradas, ¿no? Están muy emocionadas, ¿no? Y en la relación al comienzo es así, todo es felicidad, pero después de un tiempo, a veces termina mal la relación, ¿no? Terminan con odio, con resentimiento. Entonces cambian, ¿no? Los sentimientos pueden cambiar a través del tiempo, ¿no? Bien, polaridad, ¿no? Oscila entre dos polos, ¿no? Agrado y desagrado, ¿no? Bien. Otra característica de la afectividad viene a ser la profundidad, ¿no? Eso quiere decir que los sentimientos se van formando hacia las personas que tienen significado para uno, ¿no? Los sentimientos se forman hacia las personas que son muy importantes para uno, ¿no? Entonces, mientras la interacción haya sido de buena calidad, ¿no? Y haya sido constante, frecuente, entonces los sentimientos se han ido formando de manera más profunda, ¿no? Con mayor significado, ¿no? Por eso decimos que la profundidad se refiere al grado de significación que tiene esa persona, ¿no? Para nosotros, ¿no? El grado de importancia que tiene esa persona para nosotros, ¿no? Entonces hay personas mucho más significativas, mucho más importantes, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque los sentimientos van adquiriendo profundidad. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos profundidad. La siguiente característica viene a ser la amplitud. Amplitud. La amplitud se refiere a que los afectos también influyen en todas las áreas de nuestra personalidad. Cuando una persona está bien afectivamente, emocionalmente, eso va a influir, por ejemplo, en sus estudios, en su comportamiento, influye en su memoria, influye en su atención, ¿no? Pero cuando una persona está mal afectivamente, también eso influye, ¿no? Entonces la persona a veces no se concentra, no atiende, ¿no? No memoriza, ¿no? Altera su comportamiento, sus reacciones, ¿no? Entonces los afectos son muy importantes porque es la base, ¿no? Es la base sobre la cual se desarrolla la parte de conocimiento, ¿no? Y la parte motivacional. Y todo eso se va a reflejar en tu comportamiento, en tu conducta. Entonces, los afectos influyen en todos estos niveles, ¿no? En todos estos componentes, ¿no? Por eso es la importancia. Muchos problemas de aprendizaje, por ejemplo, se deben a que el joven, la persona, tiene problemas afectivos, ¿no? Problemas emocionales. Entonces, la parte afectiva influye, perdón, en todas las áreas de la personalidad, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en la parte cognitiva, en la parte de memoria, en la parte de aprendizaje, ¿no? A eso se refiere amplitud, amplitud. Y por otro lado, también se dice que los sentimientos tienen un nivel, ¿no? Un nivel o altura también lo llaman. Eso quiere decir que los sentimientos, ¿no? Se pueden valorar, son valorados socialmente, ¿no? La manifestación de ciertos sentimientos o afectos son valorados socialmente. Por ejemplo, de repente, si una persona ayuda a otra, entonces la sociedad lo valora como algo positivo, ¿no? Como un afecto de alto nivel. Pero si una persona de repente maltrata a otros, no ayuda, ¿no? Es violento con otros, entonces esa conducta también la sociedad lo valora, ¿no? Pero de menor nivel, ¿no? De menor nivel, ¿no? Entonces, siempre la sociedad está valorando las conductas, ¿no? Correctas, incorrectas, morales, inmorales, ¿no? Entonces hay una jerarquía, ¿no? Una jerarquía, ¿no? También para valorar la parte afectiva, ¿no?
afectiva. A ver si ustedes ven a dos personas, ¿no? Dos mujeres tomadas de la mano, ¿no? Dos mujeres que se toman de la mano, ¿cómo lo valoras, no? ¿Cómo valoras? ¿Correcto, incorrecto? ¿Moral, inmoral? ¿No? Entonces, cada uno va a valorar determinadas conductas, ¿no? A eso se le llama nivel o altura. Es la valoración social de las conductas, ¿no? Afectivas, ¿no? De las manifestaciones afectivas. Muy bien, entonces son algunas de las características de la afectividad, ¿no? De la afectividad. Muy bien. Bien, pero también cuando hablamos de afectividad, ¿no? Tenemos que ver la parte de las manifestaciones afectivas, ¿no? Bien, entonces el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano, ¿no? No solamente desarrolla los procesos cognitivos, es decir, no solamente adquiere conocimientos, sino que el cerebro humano también va formando sentimientos, ¿no? Que sería ya la parte afectiva. Muy bien. Pero esta parte afectiva se va a manifestar de 4 maneras, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones afectivas? Tenemos en primer lugar las emociones, ¿no? En segundo lugar los sentimientos, también tenemos el estado de ánimo, ¿no? Y las pasiones, ¿no? Las pasiones. Entonces, estas son las 4 manifestaciones, ¿no? De la afectividad. Manifestaciones afectivas, ¿no? Entonces, tenemos una parte cognitiva de conocimientos, pero también tenemos otra parte afectiva, ¿no? Afectiva. Y aquí están las 4 manifestaciones, ¿no? De la afectividad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en primer lugar las emociones, ¿no? Emociones, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Qué vienen a ser las emociones? Bien. Las emociones se han definido como un proceso psíquicos innatos, es decir, con el cual ya nacemos, ¿no? Ya venimos con emociones, miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O placer, ¿no? Ya traemos emociones del nacimiento, son innatos. Por otro lado, se define como procesos psíquicos muy intensos y de corta duración, ¿no? Muy intensos, de corta duración, y que además genera cambios fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El otro día una señorita fue a ver los resultados del examen de admisión. Había postulado ¿no? a la uni y fue a ver sus resultados. Y cuando la señorita vio que había ingresado, en ese momento la señorita empezó a gritar, empezó a llorar, ¿no? Empezó a besar a todos los chicos que estaban a su costado. Se puso roja, le cayeron las lágrimas, su corazón se aceleró, su respiración se aceleró, ¿no? Y hasta había miccionado en sus pantalones, ¿no? Es decir, que había vivido un proceso psíquico muy intenso, muy fuerte, ¿no? Donde hay cambios internos, cambios fisiológicos, pero de corta duración, ¿no? Dura un momento y después ya se tranquiliza, ¿no? Se calma. Entonces, así se definen las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué son las emociones? Procesos psíquicos innatos, son muy intensos, ¿no? De corta duración y donde hay cambios fisiológicos, cambios orgánicos, ¿no? Pues seguramente ustedes en algún momento también han vivido emociones, ¿no? Por ejemplo, han llorado de emoción, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Te dicen, por ejemplo, profesor, yo lloré de emoción cuando nació mi hermanito. Profesor, yo lloré de emoción cuando terminé la secundaria. Profesor, lloré de emoción cuando Perú clasificó al mundial, ¿no? Cuando vi una película, ¿no? Pues hay momentos donde uno vive emoción, sea de placer, o sea de miedo, o hay momentos donde uno vive mucha ira, mucha furia, ¿no? ¿No? Que serían emociones, ¿no? Emociones. Por eso se dice acá, las emociones son estados afectivos acompañados de cambios orgánicos, fisiológicos
incluso cambios de las hormonas, cambios endocrinos, ¿no? Y es de breve duración, que conlleva a modificaciones psicológicas y orgánicas, ¿no? Desencadenadas por un estímulo, ¿no? Por una noticia, por un evento, ¿no? Que nos emociona. El miedo es una emoción entendida como la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad, ¿no? Emoción de miedo, ¿no? Ahí está. Algunas características de las emociones, ¿no? Por ejemplo, son procesos básicos, son innatos, ¿no? Uno ya nace con emociones. Los animales también tienen emociones, el miedo, por ejemplo. Son de alta intensidad, ¿no? Son muy intensos, que generan cambios internos, cambios fisiológicos, ¿no? Se activan ante situaciones circunstanciales, ¿no? Como le decía, de repente, ¿no? Cuando nació su hermanito, ¿no? Cuando terminó los estudios, se graduó, ¿no? Hay momentos donde uno se emociona, ¿no? Son necesarios para la supervivencia de la especie. Por ejemplo, el miedo es importante para la sobrevivencia, ¿no? Si no hubiera miedo, ¿no? ¿no? Si los seres vivos no tuvieran miedo, entonces no evadirían el peligro, ¿no? Entonces podrían morir más rápido, ¿no? No se alejan del peligro, ¿no? El miedo es importante para la evolución, ¿no? Para alejarnos del peligro, ¿no? De los depredadores, por ejemplo, ¿no? Entonces son necesarios para la supervivencia. Y también las emociones tienen un centro nervioso, ¿no? El centro nervioso de las emociones viene a ser el sistema límbico, ¿no? Sistema límbico, ¿no? Si tenemos acá el cerebro, por ejemplo, es el cerebro, la parte de arriba sería la corteza cerebral, pero la parte inferior, ¿no? La parte de abajo, ¿no? En realidad está formado por un conjunto de núcleos. Ahí está el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, ¿no? Hay una parte llamada el cíngulo. Son varios núcleos. Ya, ese conjunto de núcleos forman el sistema límbico. Entonces, cuando uno vive emociones, se activa esa parte del sistema límbico. Es decir, las regiones subcorticales. Regiones que están por debajo de la corteza. Las regiones subcorticales. Y ese conjunto de núcleos se llama el sistema límbico, que es considerado el centro de las emociones, ¿no? Y esto sí pregunta examen de admisión, ¿no? ¿Dónde está el centro nervioso de las emociones? ¿No? Tenían que marcar sistema límbico, ¿no? Sistema límbico, centro, ¿no? De las emociones, ¿no? Muy bien, entonces no olvidar, las emociones son procesos muy intensos, innatos, de corta duración y que genera cambios fisiológicos, cambio de los órganos internos. Pero también podemos hablar de componentes de la emoción, ¿no? Componentes. Justamente, ¿no? Como hemos dicho que es un proceso muy intenso, ¿no? Muy fuerte, eso va a generar también cambios fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Miren, este núcleo llamado el hipotálamo, ¿no? Acá hay un núcleo llamado el hipotálamo, por debajo ya está la hipófisis, ¿no? Hipófisis, ¿no? Glándula pituitaria, ¿no? Ahí está. Por arriba está el tálamo, ¿no? Luego tenemos otro núcleo llamado la amígdala, ¿no? Este núcleo de la amígdala, ¿no? También tenemos un núcleo por acá llamado el hipocampo, ¿no? Y tenemos esta estructura en morado que se llama el cíngulo, ¿no? Entonces, si juntamos todas estas estructuras nerviosas, todos núcleos, ¿no? El cíngulo, todo lo integramos, van a formar un sistema. Se llama el sistema límbico, ¿no? Sistema límbico. Pues toda esta parte serían el centro de las emociones. Centro de las emociones, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando una persona vive una emoción,
se activa el hipotálamo, da la orden a la hipófisis, y la hipófisis controla todas las glándulas del cuerpo humano. ¿No? Ya el hipotálamo y la hipófisis controla el sistema endocrino, ¿no? Sistema de glándulas, y por supuesto controlan las hormonas también, ¿no? Entonces, cuando uno vive, ¿no?, mucha emoción, ¿no?, inmediatamente se activa este hipotálamo y hay unas vías nerviosas que se conectan con los órganos internos. Por ejemplo, un conjunto de vías viene a ser el simpático, ¿no? El simpático, que se conecta al corazón, al pulmón, al riñón, al estómago. Son vías nerviosas que están relacionadas con los órganos. Entonces, cuando una persona vive una emoción, ¿no?, inmediatamente se activa este sistema simpático y hace que tu corazón se acelere, hace que tu respiración se acelere, ¿no?, que todos los órganos se activen. Por otro lado, se activa también las glándulas. Por ejemplo, hay una glándula llamada las suprarrenales, ¿no?, que van a liberar, por ejemplo, el cortisol, ¿no? El cortisol es una hormona que se activa, que sale cuando hay emergencias, hay peligros, hay estrés. Ahí liberamos cortisol. Pero ese cortisol, ¿no?, cuando hay demasiado, ¿no?, cuando hay exceso de cortisol, también afecta a las neuronas. Ese cortisol va por la sangre y al final intoxica neuronas. Entonces, como ven, hay una serie de cambios internos cuando uno vive emociones, ¿no? Ah, ahí tenemos, ¿no? Por eso dice, el componente fisiológico de la emoción son respuestas rápidas a distintos sistemas biológicos, ¿no?, e involucra respuesta del sistema nervioso autónomo. Ahí está el simpático, ¿no? Pero también hay otras redes llamado el parasimpático. Mientras que el simpático activa tus órganos internos, el parasimpático los relaja, ¿no?, los tranquiliza tus órganos, ¿no? Tienen funciones opuestas. El simpático activa, ¿no?, y el parasimpático relaja, ¿no?, relaja. Entonces son funciones opuestas, ¿no? Entonces cuando uno vive emociones, se vive todos estos cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el corazón, ¿no?, aumenta la presión, los pulmones, ¿no?, la respiración, ¿no?, se agita la respiración, ¿no?, hay palpitación, cambios de temperatura, ¿no?, debido a una emoción, ¿no? Bien, pero también uno vive miedo, ¿no? Y el miedo ya es algo psíquico, ¿no? Es un proceso psíquico, ¿no? Emoción de miedo, o vive placer, ¿no? Entonces, esto ya sería el factor psicológico, ¿no? La parte psicológica, la parte mental, ¿no? Las emociones alteran la atención, activan redes neuronales de la memoria, ¿no? ¿Ya? Entonces, el miedo es algo psíquico, el placer es algo psíquico. Ahora, cuando hay demasiada emoción, hay mucha emoción, como es tan intenso, bueno, eso también puede alterar la atención, ¿no? Ante tanta emoción, las personas ya se distraen, ¿no? No se concentran. Entonces se altera la atención, ¿no? Y por lo tanto también puede haber problemas, ¿no? Déficit de atención, problemas de atención, ¿no? Entonces nosotros también tenemos aquí la parte psicológica, ¿no?, la parte psíquica, ya la emoción, ¿no?, el miedo, ¿no?, o sentir placer, que serían emociones, ¿no?, emociones. Pero ahí no queda, ¿no?, sino que también ante esa emoción que uno vive, de placer, por ejemplo, también van a generar cambios en las conductas, ¿no? Entonces, cuando una persona vive placer, ¿no?, mucho placer, entonces eso también se va a reflejar en el comportamiento. Entonces cambia, ¿no? Cambia los músculos. Una persona, ¿no?, está vivenciando mucho placer, a veces, ¿no?, la conducta que muestra, ¿no?, sonríe, ¿no? Ah, algunas personas, como la chica que vio que ingresó a la universidad y cambió su conducta, pues empezó a gritar, empezó a saltar, abrazaba y besaba a los chicos que estaban a su costado. Pues totalmente cambió la conducta, ¿no? Entonces, también
Por eso decimos que ante una emoción uno reacciona con ciertas conductas, ciertos comportamientos. Sería otro componente de las emociones. Las emociones sirven para entablar, ¿no? Perdón, para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno. Implica el conjunto de gestos, acciones, posiciones corporales, como temblar, fruncir el ceño, mover los labios, lanzar gritos, hacer puños, encorvarse, etc. Ya estos son acciones observables, ¿no? Son conductas, ¿no? Comportamientos. Entonces podemos hablar de tres componentes de las emociones, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Muy bien. Y hablando de emociones, ¿no? Por si acaso no se olviden, ¿ah? ¿Dónde está el centro de las emociones? Sistema límbico, ¿no? Sistema límbico. Ahora también se ha investigado mucho este núcleo llamado la amígdala, ¿no? La amígdala. Por ejemplo, han hecho experimentos con monos. Hay monos que son violentos, arañan, muerden, no se dejan tocar. Entonces los científicos duermen al mono y luego abren el cerebro y le extirpan la amígdala. ¿Qué pasa? Que después el mono, ¿no? Después el mono, ya le han sacado la amígdala, ojo. Entonces luego el mono ya no es violento, se vuelve manso, dócil. Es decir, que bajó su nivel de agresividad. Ah, también se ha visto que, ¿no? En algunos chimpancés, por ejemplo, cuando dañan su amígdala, pierden el miedo, ya no sienten miedo, ¿no? Entonces se ha encontrado que la amígdala es centro de la violencia, la ira, la furia, de donde sale pues los impulsos destructivos, descontrolados, ¿no? Centro de la violencia, y también se sabe que cuando se daña, se pierde el miedo, ¿no? Ya la persona no siente miedo. Entonces, también es centro de algunas emociones, ¿no? Como el miedo y la ira. Amígdala, ¿no? Amígdala. Es parte del sistema límbico, ¿no? Es parte del sistema límbico. Bien. Bien, y hablando de emociones, ¿no? En Estados Unidos surge un concepto que viene a ser la inteligencia emocional, ¿no? Surge este concepto en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucedía, no? Lo que pasaba en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es que se habían dado cuenta que en los colegios habían chicos que destacaban en matemáticas, ¿no? Primero puesto en matemática, primer puesto en lingüística, que sabían, tenían muchos conocimientos, pero por otro lado eran chicos muy tímidos, muy insociables, ¿no? Poco expresivos, muy retraídos. Tenían dificultades para relacionarse, caer bien, formar amistades, ¿no? Y también pasaba lo mismo en las universidades. Habían jóvenes estudiantes de las universidades que eran primer puesto en matemática, en lingüística, en ciencia, ¿no? Cerebrito, ¿no? En conocimiento. Pero cuando iban a buscar trabajo, no conseguían trabajo, ¿no? Y no pasaban las entrevistas, tenían problemas para las relaciones sociales. Entonces, ¿qué dijeron? Allá en Estados Unidos dijeron que no todo es conocimientos, ¿no? Para tener éxito no bastan los conocimientos. También es muy importante la inteligencia emocional, ¿no? Inteligencia de las emociones, ¿no? Y bueno, ¿quién creó por primera vez este concepto en Estados Unidos? ¿Ya? Dos maestros llamados Salovey y Mayer, ¿no? Salovey y Mayer hicieron una tesis sobre este tema, la inteligencia emocional. Ahí proponen, ¿no? ¿No? La inteligencia emocional, ¿no? A veces es más importante que tener conocimientos, ¿no? Que la parte cognitiva. Entonces hay que desarrollar también esta inteligencia, la inteligencia emocional. Aquí también en el Perú, ¿no?
Hace muchos años atrás, por ejemplo, en la uni, tú encontrabas chicos que eran muy buenos en matemáticas, ¿no? Muy buenos en ciencia, pero eran muy tímidos, ¿no? No sabían cómo relacionarse, ¿no? Por ejemplo, si, cómo conversar con una chica, por ejemplo, ¿no? Ah, entonces, eso también les impedía, ¿no? Seguir avanzando, ¿no? Cómo liderar gente, liderar personas dentro de una empresa, ¿no? Entonces, al final dijeron, pues, que la inteligencia emocional es muy importante para tener éxito en la vida. Y después de Salvo Mayer aparece un filósofo, periodista, psicólogo, que le interesó el tema y luego publica un libro con este título, Inteligencia Emocional. Entonces hace toda una publicación y se hizo famoso, ¿no? Porque ese libro es famoso, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, justamente, ¿no? Este periodista, psicólogo Goleman, ¿no? Ahí explica quiénes son las personas que tienen inteligencia emocional, ¿no? En primer lugar, sostiene que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, también reconocer los sentimientos de otras personas. Tener inteligencia emocional es tener la capacidad de motivarnos, ¿no? De generar impulsos, fuerzas para lograr metas, motivarnos. Y también implica manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Es decir, controlar, ¿no? Controlar nuestras emociones. Entonces, todo esto implica inteligencia emocional. Y Goleman en su libro habla de 5, ¿no? 5 habilidades de la inteligencia emocional. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen inteligencia emocional? ¿No? En primer lugar, aquellas personas que han desarrollado el autoconocimiento. Es decir, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, saber, por ejemplo, conocer mis emociones, ¿no? Cómo estoy internamente, cómo estoy afectivamente, me siento alegre, me siento triste, ¿no? Conocer, por ejemplo, en qué momento me lleno de ira, de furia, ¿no? Conocer esa parte afectiva, emocional, pero también conocer, por ejemplo, nuestras motivaciones, ¿no? ¿Qué quiero en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos, mis aspiraciones? ¿No? Entonces, todo eso implica el autoconocimiento. Como dice acá, conociendo, ¿no? Conocimiento de nuestras emociones, pero también cómo nos afectan estas emociones, ¿no? Entonces, toda persona debe conocerse a sí mismo, ¿no? Ah, ¿qué cosas lo alteran, por ejemplo? ¿Qué estímulos, ¿no? Lo alteran rápidamente? Al final puede descontrolarse, ¿no? Uno tiene que saber, ¿no? Tiene que conocerse, ¿no? Bien, conocer nuestras propias emociones. Autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Es una habilidad, ¿no? Conocer nuestras emociones, conocer también, podríamos decir, nuestras motivaciones, conocer nuestros impulsos, nuestro temperamento. ¿Soy una persona calmada o soy una persona explosiva? ¿Cómo soy yo? ¿No? Todo eso implica autoconocimiento, ¿no? La otra habilidad, ¿no? Viene a ser la autorregulación. ¿Qué quiere decir, no? Es la capacidad para controlar nuestros impulsos, controlar nuestro temperamento, ¿no? Por ejemplo, aquí Goleman en el libro plantea, ¿no? Por ejemplo, pone casos de chicos que eran primer puesto en los colegios, ¿no? Siempre sacaban primeros puestos, pero de pronto jala en una prueba, ¿no? El chico se llena de ira, de furia, va, le dice al profesor, ¿no? Que le dé una oportunidad, el profesor no le da una oportunidad. Entonces este chico que es primer puesto en su colegio,
llega un momento en el cual no controla su ira y lo busca el profesor y lo agrede, le pega, ¿no? Y en algunos casos hasta más graves, ¿no? Atentan contra la vida, ¿no? Entonces, se ve que hay personas que no pueden controlarse, no pueden regularse, pero hay otros que sí. Hay otros que sí controlan sus impulsos, su ira, su furia. No solamente eso, también controla sus celos, controla sus nervios, ¿no? Controla sus tensiones. Son personas que han logrado la autorregulación. Imagínense un momento de emergencia, ¿no? Un momento de emergencia, ¿no? Ahora con la pandemia, muchas familias, ¿no? Han tenido familiares que han estado al borde, ¿no? De la muerte, ¿no? Es un momento de tanta tensión. Tú tienes que controlarte, ¿no? Para también poder tomar buenas decisiones, ¿no? Regular tus impulsos, regular tu miedo, regular tu ira, tu furia, tus celos, ¿no? Todo eso implica autorregulación. La persona que se conoce bien también es más probable que se controle, se regule. No dejarnos llevar por los afectos, ¿no? Del momento. Creo que en el premio, la entrega del premio Oscar, ¿no? Un actor, ¿no? Golpeó al presentador, ¿no? Abofeteó a un presentador, ¿no? Porque estaba haciendo bromas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este actor? No se controló, ¿no? No controló su ira, su furia, ¿no? Reaccionó, ¿no? Entonces, ¿no? Una habilidad de la inteligencia emocional es el autocontrol, la autorregulación, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos la tercera habilidad, ¿no? Que se plantea viene a ser la automotivación, ¿no? Automotivación, ya que es la capacidad de tener impulsos, fuerzas, energía, ¿no? Y usar esa energía, esa fuerza para lograr nuestras metas, lograr nuestros propósitos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que no tienen brazos, no tienen piernas, y a pesar de esas limitaciones son personas que no se rinden. Estudian una carrera, estudian otra carrera, trabajan, logran sus metas, ¿no? Entonces son personas que a pesar de las dificultades están motivadas, ¿no? Se llenan de motivación, ¿no? Tienen impulsos, tienen energía para luchar y lograr sus metas. Y así hay casos, ¿no? Hay casos de personas que a veces tienen limitaciones, ¿no? Problemas, pero a pesar de eso siguen avanzando, ¿no? Había un jovencito, por ejemplo, que postulaba a la uni, ¿no? Y le faltaba algunos temas de química y él siempre preguntaba, ¿no? Profesor, me falta esto, ¿cómo hago? ¿No? Y a veces al día siguiente también, profesor, me falta esto, ¿cómo hago? ¿No? Y así la próxima semana también preguntaba y preguntaba, ¿no? Hasta que dominó todos los temas. Y en el examen ingresó, ¿no? En el último examen ingresó a mecatrónica, ¿no? Segundo lugar, ¿no? Pero era un joven que no se rindió, ¿sí? Fue perseverante, fue luchador, ¿no? Siempre estuvo ahí, siempre tuvo una motivación, ¿no? Una motivación, ¿no? Lograr sus metas, ser profesional, ¿no? Ahí está. Entonces, automotivación es uno mismo ordenar sus emociones al servicio de lograr una meta, un objetivo en la vida. Muy bien. Entonces, estos tres de acá, autoconocimiento, autorregulación y automotivación, un psicólogo que vive, Howard Gardner, a estos tres, ¿no? Lo llama inteligencia intrapersonal. Inteligencia intrapersonal. Autoconocimiento, autorregulación y automotivación.
Estos tres formarían parte de la inteligencia intra, ¿no? Dentro de uno, ¿no? Intrapersonal. Pero luego tenemos otras dos habilidades, ¿no? Que pertenecen a la inteligencia emocional. En cuarto lugar tenemos la empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona. Ponernos, como dicen, en el pellejo de otro. ¿Cómo se siente la otra persona? Entender qué necesita la otra persona. ¿No? Comprender a otra persona. Entonces, hay personas que han logrado, ¿no? Buen desarrollo de la empatía, ¿no? Saben escuchar, te comprenden, te entienden, ¿no? Se ponen en tu lugar, ¿no? ¿No? Personas que tienen esa habilidad. ¿Por qué? Porque también lo han aprendido, ¿no? Desde pequeños han encontrado personas que también han sido empáticos con ellos. No es que uno ya nace empático, ¿no? Se va desarrollando, ¿no? Empatía, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes eran pequeños, ¿quién se daba cuenta que tenían hambre? ¿No? ¿Quién fue empático con ustedes? ¿No? ¿Quién se daba cuenta que querían jugar? ¿No? Querían salir a jugar, ¿no? Ajá. ¿Quién se da cuenta que de repente quería que les cargue, ¿no? Que lo atiendan, que lo cuiden? Entonces, hay una persona, ¿no? Que se ha desarrollado la empatía, ¿no? Se pone en el lugar de los hijos, ¿no? O ustedes se pueden poner en el lugar de los padres, de sus padres, ¿no? Ah, o podemos ponernos en el lugar de una amiga, de un amigo, cómo se siente, ¿no? Entonces, empatía quiere decir reconocer emociones en los demás, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? En las relaciones sociales. Las personas que son empáticas, por lo general, ganan muchos amigos, ¿no? Se hacen querer, ¿no? Tienen muchos amigos, que sabe entender, sabe comprender a los demás. También, por ejemplo, cuando los psiquiatras, por ejemplo, entrevistan a pacientes, ¿no? Había un caso en el Arco Herrera de un paciente que no se movía para nada. Y la doctora todos los días le entrevistaba, iba y le preguntaba, ¿no? Pero el paciente ni se movía. Y en una oportunidad el paciente agarra y escupe a la doctora. Así es, le escupe a la doctora. Pero la doctora se controló y lo único que hizo fue limpiarse con su pañuelo. Es decir, la psiquiatra, la doctora, era empática con el paciente, ¿no? No le gritó, ¿no? No lo rechazó, ¿no? Lo entendía el paciente, ¿no? En otra oportunidad el paciente, que tendría problemas, cólera, ira, agarró y había ahí un recipiente con líquido y le tiró a la doctora. Y la paciente, eh, perdón, la doctora no le pegó, ¿no? Igual se secó, se limpió. Pero después el paciente empezó a decir, doctora, usted me quiere ayudar, ¿no? Doctora, usted realmente, ¿no?, me entiende, ¿no? Y, doctora, yo le voy a hacer caso a lo que usted diga, doctor, ¿no? Es más, la considero como una madre, doctora. Le voy a hacer caso a lo que usted me diga. Entonces el paciente empezó a recuperarse, empezó a mejorar. ¿Y por qué? Porque había encontrado a una doctora que le entendía, le comprendía, le tenía paciencia, es decir, se ponía en su pellejo. Entonces era una psiquiatra con mucha empatía, ¿no? Entonces esto es muy importante en las relaciones sociales, entender al otro, cómo se siente el otro, qué le falta al otro. Muy bien. Otra habilidad viene a ser ya justamente las habilidades sociales, ¿no? Habilidades sociales, ¿qué implica? Son las personas, por ejemplo, que saben reclamar sus derechos de buenas maneras, ¿no? A esas personas que reclaman sus derechos de manera correcta,
se les llama personas asertivas. Son personas que expresan lo que sienten, expresan lo que piensan. Son personas pues asertivas. Son personas que no se dejan manipular por otros, ¿no? Defienden sus derechos, ¿no? Y estas personas que han desarrollado habilidades sociales, ¿no? También pues saben relacionarse bien, ¿no? Establecer buenas relaciones con los demás. Ahí está, ¿no? Establecer relaciones, por ejemplo, ¿no? En las escuelas, con los compañeros, en el trabajo, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Entonces son personas que no se quedan callados, siempre reclaman, expresan, pero de buenas maneras, sin ofender, sin dañar al otro, ¿no? Te dice lo que piensa, ¿no? De la manera más adecuada posible. ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario sería aquellas personas que no dicen nada, ¿no? Se quedan calladitos, no reclaman nada. Esas personas lo llaman pasivos, ¿no? Personas muy pasivas, ¿no? Entonces muchas veces abusan de los pasivos, ¿no? Se aprovechan de los pasivos. Y también tenemos otras personas que ya van al otro extremo, son muy agresivos, muy violentos, ¿no? Hay personas que se pelean con todo el mundo, ¿no? Tienen conflictos, peleas con todo el mundo. Entonces, esa no es adecuado, ¿no? No es lo correcto, ¿no? Entonces, una persona no debe ser ni muy pasivo, ¿no? Ni muy agresivo, violento. Entonces, ¿cómo debe ser una persona en sus interacciones, en sus relaciones? Tiene que ser asertiva, ¿no? Asertiva, es decir, saber reclamar tu derecho, saber decir, expresarte, no tener miedo a decir lo que piensas, ¿no? También, ¿no? Cuando conversas, ¿no? Por ejemplo, saber iniciar una conversación, saber mantener una conversación, saber terminar una conversación, ¿no? Por ejemplo, también hacer pedidos, ¿no? Saber hacer reclamos, ¿no? Sin temor, sin miedo, ¿no? No dejar que otros te manipulen, ¿no? También, por ejemplo, ser coherente, ¿no? Decir sí cuando quieres decir sí, decir no cuando quieres decir no. O sea, no digas lo contrario, lo que sientes, ¿no? Pues hay que, también una persona con habilidades sociales es coherente, ¿no? No se contradice, ¿no? Entonces, ahí tenemos 5 habilidades de la inteligencia emocional, ¿no? 5 habilidades de la inteligencia emocional. Estas dos, empatía y habilidades sociales, Howard Gardner lo llama inteligencia interpersonal. Inteligencia interpersonal. Entonces, ahora en esta sociedad, jóvenes, es muy importante estas habilidades, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? A veces uno necesita apoyo, ayuda de otra persona, tú tienes que relacionarte, ¿no? Tienes que saber, ¿no? Pedir apoyo, ¿no? Expresarte, decirle lo que sientes, lo que piensas, ¿no? Ahora es muy importante, ¿no? En el mundo laboral, ¿no? El liderazgo, ¿no? Saber expresarte, ¿no? Saber tratar bien a las personas, ¿no? De manera correcta, ¿no? Son habilidades muy importantes, ¿no? En estos tiempos, ¿no? No todo es matemáticas, no todo es lingüística, ¿no? También tenemos que desarrollar estas 5 habilidades, ¿no? Que pertenecen a la inteligencia emocional, ¿no? Es más, Goleman en su libro dice, ¿no? A veces en los colegios hay chicos que eran primeros puestos en los colegios. Y había otros chicos que eran términos medios, ¿no? Términos medios. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya estas personas ya son adultos, están en el mundo laboral, ¿qué se encuentra? Que aquellos que eran chicos en el colegio término medio en su rendimiento,
Ya cuando están en el mundo laboral, son gerentes de la empresa, dirigen la empresa, porque tienen liderazgo, tienen habilidades sociales, ¿no? Son empáticos, saben dirigir. Ante un problema, ante una situación muy problemática, mantienen el control, se regulan, ¿no? Ah, siempre están motivados, ¿no? Ajá, y toman buenas decisiones, ¿no? Es decir, son personas que han desarrollado inteligencia emocional. En cambio, los chicos que en el colegio eran primeros puestos y sabían matemática, lingüística, ya cuando están en el mundo laboral, a veces están ocupando términos medios o hacia abajo, ¿no? Entonces, entonces por eso ahora se habla mucho de este tema, ¿no? Inteligencia emocional. Es muy importante para la vida, ¿no? Para tener éxito en la vida. No todo es conocimiento. Hay que desarrollar también la parte afectiva, ¿no? La parte emocional. Bien, vamos a continuar ahora con otra manifestación de la afectividad. En este caso ya me refiero a los sentimientos, ¿no? Sentimientos. Los sentimientos, jóvenes, ya, no son innatos como las emociones, ¿no? Los sentimientos son aprendidos, ¿no? Los sentimientos son aprendidos en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, se aprende a amar, se aprende a confiar, ¿no? Se aprende a sentirnos seguros, ¿no? Todo eso se va formando, se va estructurando en las relaciones sociales. Uno aprende de los demás. Justo por eso les mencionaba también un niño y su mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la mamá tiene paciencia al niño, ¿no? Le da su leche, lo cambia con amor, lo baña con agua tibia, le sonríe, le canta, le lee cuentos, lo lleva al parque, ¿no? Comparte momentos, ¿no? Con mucho agrado con el niño, le sonríe, etcétera. Entonces, el niño, ¿qué va a formar a nivel cerebral? ¿Qué va a formar? En el cerebro lo que va a formar son sentimientos, ¿no? En ambos hemisferios, ¿no? Sobre todo en la región temporal, ¿no? Se van a formar los sentimientos, amor, confianza, seguridad. Pero ¿qué pasa si es un niño que no lo han deseado, lo abandona, o crece en un ambiente donde hay violencia, ¿no? El padre es muy violento, o tal vez, ¿no? Hay casos donde ya se pelean delante de los niños. Entonces, todo ese grito, esa violencia, lo que va a generar es miedo, ¿no? Temores. Lo que va a generar en el niño es desconfianza, inseguridad, ¿no? Inseguridad, ¿no? Y luego ya a veces crecen chicos con resentimiento, con cólera, con odio, ¿no? Entonces, como ven, los sentimientos son aprendidos, ¿no? En las relaciones sociales. Como dice acá, los sentimientos son estados afectivos relativamente estables que el sujeto vivencia hacia objetos significativos. Son aprendidos y de menor intensidad que las emociones. Claro. Son de menor intensidad, pero son de larga duración. Los sentimientos cuando se forman duran años o incluso toda la vida. Son de larga duración. Entonces, ahí tenemos. Como dice acá, algunas características son de baja intensidad, no es como las emociones que te genera latir el corazón aceleradamente, la respiración se acelera, te cae el aire. No, no, los sentimientos son de menor intensidad, pero de mayor profundidad. Es decir, los sentimientos se forman hacia personas que tienen mucho significado para uno, ¿no? ¿No? Se desarrollan a partir de las relaciones sociales constantes o prolongadas con el objeto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, si la madre todos los días lo trata bien, le tiene paciencia, lo atiende, lo cuida, entonces es ahí donde se van a formar los sentimientos.
Entonces, la madre con el niño no basta que le dé un día afecto, cariño, tiene que ser constante. Ahí es donde se estructuran los sentimientos. Tiene que ser constante. Y otra característica muy importante es que los sentimientos, ¿no?, que hemos dicho, son aprendidos, son de larga duración, pero también son procesos superiores de origen sociocultural. Eso quiere decir que los sentimientos dependen mucho del medio social, del contexto social. Por ejemplo, antiguamente, cuando un chico conquistaba a una chica, el chico recitaba versos, poemas, se arrodillaba ante la chica. Había mucho respeto, ¿no? Así era antes, ¿no? Pero ahora en estos tiempos ha cambiado un poco, ¿no? Ya no hay ese romanticismo, ese respeto, ¿no? Ha cambiado. Entonces acá como que ahora las personas son un poco más frías, ¿no?, que antes. Antiguamente, cuando el papá, ¿no?, a veces trabajaba 8 horas y tenía tiempo para los hijos, interactuar, apoyar en las tareas, había, ¿no? Había más tiempo. Pero ahora muchos padres trabajan todo el día, ya no tienen tiempo para interactuar mucho con los niños. Antiguamente, por ejemplo, el padre se sentaba y almorzaba con la familia, ¿no?, y debatían, conversaban. Pero actualmente, ¿no?, muchos padres ya no se sientan con los hijos, ¿no? A veces cada uno está con su celular, ¿no?, está en su propia actividad. Entonces, la sociedad va cambiando, ¿no?, va cambiando. Y eso también hace que cambien, ¿no?, cambien los sentimientos, ¿no? Entonces, los sentimientos dependen mucho del medio sociocultural, ¿no? Son de origen sociocultural, ¿no? Bien. Y por otro lado, ¿dónde se forman los sentimientos? ¿No? ¿Dónde se estructuran los sentimientos? ¿No? Se estructura, sobre todo, en, en la corteza, pero en la parte llamada la neocorteza. ¿No? Neocorteza, ¿no? Y es que tenemos dos cortezas. Una que es antigua, llamada la paleocorteza, que también lo tienen los animales, paleocorteza, y otra corteza que es altamente evolucionada, que solo lo poseen los seres humanos, la neocorteza. Entonces, los sentimientos se forman en la neocorteza, ¿no?, de ambos hemisferios. La región temporal anterior, la región orbitaria, son regiones inferiores, ¿no?, de ambos hemisferios. Entonces, ahí se formarían los sentimientos. Bien. Bien. Ahora, estos sentimientos también es muy importante porque un chico que está seguro, que tiene confianza, ese chico también estudia mejor, ¿no?, se concentra mejor, ¿no? Y más adelante ya una persona que trabaja mejor, produce mejor. Pero si un chico, ¿no?, está mal en los sentimientos, ya se altera los diferentes niveles de la personalidad, ¿no? Entonces, esto es fundamental, los sentimientos. Se desarrolla principalmente en la familia, ¿no? Cuando la mamá le celebra su cumpleaños, lo abraza, ¿no? Cuando de repente celebran Navidad, ¿no? Cuando juegan con el niño, cuando van a la procesión. En esas relaciones, ¿no?, es donde se van a formar sentimientos. Sentimientos. Bien, la otra manifestación afectiva viene a ser el estado de ánimo. Estado de ánimo. También lo han llamado el fondo afectivo que tú irradias en tu mirada, en tu gesto. Cuando tú conversas, sí o no, que irradias, ¿no?, un fondo afectivo. Por ejemplo, algunas personas siempre están alegres, ¿no? Cuando conversan están alegres, cuando estudian están alegres, ¿no? Cuando están con la familia están alegres, ¿no? Ese es su estado de ánimo, alegría, optimismo. En cambio, hay otras personas que siempre están tristes, ¿no? Siempre muestran una tristeza de fondo, ¿no?, cuando conversan, cuando estudian. Otros están serios, están muy serios, ¿no?
siempre, ¿no? La mayor parte están serios, ¿no? Entonces, eso viene a ser tu estado de ánimo, es el fondo afectivo que te acompaña. El estado de ánimo es relativamente estable, ¿no? Tiende a durar, ¿no? Como dice, son estados emocionales más o menos prolongados, que dan un colorido determinado a todas las demás vivencias del individuo, ¿no? La definición lo plantea Smirnov, ¿no? Psicólogo ruso, Smirnov. Entonces, es lo que irradiamos en nuestro rostro, en nuestros gestos, ¿no? Ante los demás. Alegría, tristeza, seriedad. Por eso lo llaman el fondo afectivo de la personalidad. Son estados afectivos con menor intensidad en comparación a las emociones, pero son más prolongados, ¿no? Con mayor duración. Y pueden estar propiciados por la forma natural de ser que nos predispone a ser optimistas o pesimistas. Le da un colorido a nuestra personalidad. Muchos también lo han relacionado el estado de ánimo con el temperamento, ¿no? Temperamento. Pero también hay científicos que relacionan el estado de ánimo con los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona forma buenos sentimientos, amor, confianza, seguridad, entonces esos sentimientos también van a hacer que la persona refleje un estado de ánimo. Probablemente esa persona se vuelva alegre, optimista, porque tiene amor, confianza, seguridad. Eso quiere decir que los sentimientos están relacionados con el estado de ánimo, ¿no? Los sentimientos se van a reflejar en tu estado de ánimo. Pero ¿qué pasa si una persona tiene odio, resentimiento, cólera, desconfianza? Entonces eso también se va a reflejar en un estado de ánimo. Probablemente la persona esté triste la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces están relacionados, ¿no? Sentimiento y estado de ánimo. Están muy vinculados, ¿no? Entonces una recomendación, si tienes hermanitos, trátalos bien, interactúa, juega con ellos, porque así estás formando sentimientos que luego también van a formar su estado de ánimo, ¿no? Van a reflejar en su estado de ánimo, ¿ya? Todo esto es afectivo, ¿ya? Todo esto son componentes afectivos, ¿bien? Y la cuarta manifestación viene a ser la pasión, ¿no? Ya la pasión es un proceso psíquico muy intenso, muy fuerte, que dura toda la vida, que abarca toda tu personalidad y por el cual tú entregas toda tu vida hacia una sola cosa, ¿no? Entregas toda tu vida hacia una sola actividad y no lo cambias por nada, ya no lo cambias. Por ejemplo, Daniel Alcides Carrión, ¿a qué entregó toda su vida? A la medicina, ¿no? A la medicina. Por ejemplo, Albert Einstein, ¿a qué entregó toda su vida? A la física, ¿no? Marie Curie, ¿a qué entregó toda su vida? Entregó su vida a la química, ¿no? Van Gogh, ¿no? Entregó toda su vida a la pintura, ¿no? Al arte, la pintura. Entonces ya estamos hablando de personas que han desarrollado pasión, ¿no? Una pasión. Como le digo, son procesos psíquicos que duran toda la vida, por el cual entregas tu vida a una sola cosa. Como dice acá, ¿no? Característica de la pasión. Son afectos muy profundos y absorbentes hacia un objeto único, ¿no? E insustituible. Puedes entregar tu vida a la ciencia, puedes entregar tu vida a la música, o puedes entregar tu vida al deporte, ¿no? Pero tiene que ser una actividad, ¿no? El objeto es único y no lo cambias, es insustituible. Abarca la totalidad de la personalidad del individuo. Ya la pasión ya orienta tu motivación, tus motivos, ¿no? Ya te absorbe, te obnubila, ¿no? Te obnubila tus ideas, anula tu voluntad, que ya te absorbe, ¿no? Toda la vida dedicada al deporte, o toda la vida dedicada a la música, ¿no? Son muy intensos, pero con gran duración, ¿no? Duran toda la vida. Ahora, hay pasiones que son superiores, aquellas pasiones que nos permiten desarrollarnos, ¿no? Entregar la vida a la ciencia, al deporte, pero hay pasiones que son inferiores, aquellas pasiones que hacen que uno se estanque, ¿no? Pasión por las drogas, el alcohol, ¿no? Inferiores.
Bien, entonces esta sería la cuarta manifestación, ¿no? La pasión. Bien. Pero luego también surge otro concepto, ¿no? Que viene a ser la autoestima, ¿no? La autoestima viene de dos palabras, ¿no? Auto y estima, ¿no? Auto, que significa uno mismo, estima, que significa valoración. Entonces, autoestima quiere decir la autovaloración. Es la valoración que se hace uno mismo, ¿no? Nos hacemos de nosotros mismos. Es el quererse uno mismo, ¿no? Es el sentirse importante, ¿no? Es el apreciarse, ¿no? Apreciarse uno mismo, ¿no? También lo definen como la actitud, ¿no? La autoestima es una actitud hacia ti mismo, ¿no? Esa actitud quiere decir aceptar o rechazar algo, ¿no? Pero en este caso la autoestima sería, ¿te aceptas o te rechazas? ¿No? A veces algunos se miran en el espejo, ¿no? ¿No? Cuando tú te ves en el espejo, ¿te aceptas? ¿No? ¿Te aprecias, te valoras? O a veces te rechazas a ti mismo, ¿no? No estás conforme, te rechazas, no te aprecias, no te valoras, no te quieres, ¿no? Entonces la autoestima es la actitud hacia uno mismo, ¿no? ¿Cómo es la valoración que tengo de mí mismo? ¿No? ¿Me valoro o no me valoro? ¿No? Y esta autoestima también se va formando, se va desarrollando, ¿no? Empezando por la familia, ¿no? La familia influye mucho, ¿no? Para formar nuestra autoestima. ¿Cómo nos han tratado? Por ejemplo, los padres, ¿no? Si los padres siempre eh, nos han felicitado, siempre han tenido buen concepto de nosotros, nos han tratado con respeto, con cariño, con aprecio. O por el contrario, los padres nos han insultado, ¿no? Han hablado malas palabras, ¿no? Eh, Al final no nos han respetado, ¿no? Entonces, la autoestima se forma, ¿no? Se forma dentro de una familia y también con las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿qué es la autoestima? Es la evaluación que la persona hace con respecto a sí misma. Es esta actitud que puede ser de aprobación o de desaprobación, ¿no? Es la actitud, ¿no? Es la actitud, ¿no? De aceptación o de rechazo de uno mismo, ¿no? Bien. Por ejemplo, a veces hay personas que se juntan, ¿no? Se juntan con, a veces, personas violentas, ¿no? Hay chicas que se juntan con chicos violentos, o hay chicos también que aceptan, ¿no? La violencia de su pareja, ¿no? Y ahí están, ¿no? Ahí están, a pesar de que hay mucha violencia, maltrato, las personas dependen, ¿no? Dependen emocionalmente y siguen ahí en esa relación, ¿no? Como lo llaman, una relación tóxica. ¿Y por qué muchas personas soportan maltrato, violencia? Justamente porque no han desarrollado una adecuada autoestima, ¿no? Tienen muy baja autoestima. Una persona con adecuada autoestima, ¿no? Se siente segura, tiene confianza, pero también no permite que otros le falten el respeto, los manipulen, ¿no? Saben reclamar sus derechos, son asertivos, ¿no? Una persona con adecuada autoestima enfrenta retos, ¿no? Dice, yo sí voy a aprender, yo sí soy inteligente, ¿no? Cuando está en el mundo del trabajo, postulan, sí, yo voy a conseguir ese puesto laboral, o yo voy a hacer mi empresa, sí, me va a ir bien, ¿no? O sea, se enfrentan, ¿no? Enfrentan retos, asumen responsabilidades. En cambio, una persona con baja autoestima eh, duda mucho de sus propias capacidades. A veces chicos en el colegio dicen, yo no soy bueno para las matemáticas, yo no soy bueno para el estudio, ¿no? Y cuando ya son adultos dicen, no, no me va a salir este proyecto, me va a ir mal, no, el otro es mejor que yo, ¿no? O sea, que no se valoran, no se aprecian, ¿no? Y a veces no se atreven a hacer cosas nuevas, a enfrentar, ¿no? Desafíos nuevos. Entonces, por eso la importancia de este concepto, ¿no? La autoestima, muy importante, ¿no? En nuestro desarrollo. También algunos hablan de componentes de la autoestima, ¿no?
Por ejemplo, la autoestima tiene su componente afectivo. Son los sentimientos que uno ha formado hacia uno mismo, ¿no? ¿Qué siento hacia mí mismo? ¿Siento amor? ¿No? ¿Aprecio? ¿No? ¿O siento odio hacia sí mismo? ¿No? Entonces, tenemos una parte afectiva. La parte cognitiva. ¿Qué ideas tengo? ¿No? Ideas, creencias sobre mí mismo, ¿no? ¿No? Ideas, ¿no? Entonces, ideas acerca de uno mismo. La parte conductual, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿No? ¿Qué conductas desempeño yo? ¿No? ¿En favor de mí mismo o en contra de mí mismo? ¿No? ¿Hago deportes? ¿No? ¿No? ¿Hacer deportes para mantener buena salud? ¿O, por el contrario, eh, consumo drogas? ¿No? Entonces también, ¿no? Tiene su parte conductual, ¿no? Implica la intención de llevar a la práctica un comportamiento coherente, ¿no? Coherente con las ideas y los afectos que uno tiene. O sea, no se puede contradecir, ¿no? ¿Ah? Si yo me amo, tengo buenas ideas, también tengo que realizar conductas, ¿no? En esa orientación, ¿no? Donde yo cuide también mi cuerpo, mi salud, ¿no? Ahí está, consumir buenos alimentos, hacer deporte, etc. Bien, entonces la importancia, es muy importante la autoestima para nuestro desarrollo, ¿no? Y enfrentar nuevos retos, desafíos, ser muy luchadores, ser perseverantes para lograr los objetivos en la vida, ¿no? Depende mucho de esto, ¿no? La autoestima. Y como les decía, había un psicólogo mexicano, Mauro Rodríguez, ¿no? Y Mauro Rodríguez plantea la escalera de la autoestima. Es decir, Mauro Rodríguez dice que para llegar a la autoestima tenemos que subir como peldaños, ¿no? Subir algunos peldaños, ¿no? Y así lograremos desarrollar nuestra autoestima, ¿no? Entonces, a esto lo llaman la escalera de la autoestima, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Una continuidad. Entonces, el primer peldaño que tenemos que desarrollar es el autoconocimiento. Justamente conocer por qué y cómo actúa y siente el individuo, ¿no? Por ejemplo, conocer nuestras emociones, ¿no? Conocer a mí mismo, ¿no? ¿Cómo soy yo? Soy una persona eh, impulsiva, soy una persona serena, soy una persona segura, muy inseguro, tengo confianza en mí mismo, o soy un desconfiado, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Conocer también la parte de los conocimientos, en qué soy más inteligente, en qué soy bueno, ¿no? Autoconocimiento, ¿no? Y también algo que es fundamental, conocer nuestras metas, nuestras propias motivaciones, ¿no? Autoconocimiento, conocer nuestras motivaciones. ¿Por qué estoy luchando? ¿Cuáles son mis sueños, mis aspiraciones? ¿Estoy claro en ello o todavía no está claro? Estoy confundido, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? También cuando uno se conoce, también a veces se controla mejor, ¿no? Si yo sé que de repente si una persona sabe, ¿no? Que toma mucho, cuando toma se vuelve violento, pues ya se conoce cómo reacciona, ¿no? Cuando bebe, toma, ya se conoce. Entonces a veces evita, ¿no? Toma las medidas para, por ejemplo, controlarse, ¿no? Y no llegar a los excesos. Pero uno tiene que conocerse primero, ¿no? Conocerse para tomar medidas, regularnos, controlarnos, ¿no? Conocer cómo soy yo, ¿no? Cómo son mis reacciones, ¿no? Ya, ese es el primer peldaño. El segundo peldaño se llama el autoconcepto. Como dice, son conceptos, son ideas, ¿no? Concepto viene a ser ideas o creencias que uno tiene de sí mismo, ¿no? ¿No? A veces, desde pequeño, los padres nos han tratado de ciertas maneras, ¿no? Y eso ha influido para formar nuestro autoconcepto, ¿no? A veces hay papás que te dicen, pues tú eres inteligente, tú eres una persona responsable, tú eres estudioso. Entonces el niño crece con esas ideas, ¿no? Cree, ¿no? Cree. Pero hay papás que te dicen, eres un corcho, bueno para nada, cabeza de piedra, ¿cuándo aprenderás? ¿No? Eres un inútil. Entonces el niño también crece con esas ideas, ¿no? Entonces, se la cree, ¿no? Y va creciendo con esas ideas, con ese autoconcepto, ¿no?
Entonces, este es el segundo peldaño, ¿no? Segundo peldaño. Tercer peldaño, la autoevaluación, ¿no? ¿Cómo calificas tú las situaciones? ¿Como buenas o como malas? A veces hay situaciones, hay estímulos del ambiente, ¿no? Que tú también puedes evaluar y también puedes evaluarte a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿esa persona me conviene o no? ¿Esa persona me apoya? ¿Luchamos juntos? ¿Nos desarrollamos juntos? ¿Avanzamos? ¿O esa persona me genera dificultades, problemas? ¿No? Uno tiene que evaluar también la situación, los estímulos que te rodean, ¿no? Y así como evalúas el ambiente, también te evalúas. Como yo, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo me califico? Me califico, ¿no? ¿Me pongo alta nota o baja nota? Del 1 al 10, en inteligencia, por ejemplo. Del 1 al 10 en responsabilidad. Del 1 al 10, ¿cómo me califico en sociabilidad? ¿No? Entonces ahí depende, ¿no? Depende. Hay algunos que se evalúan bien la situación, se evalúan bien ellos mismos, pero hay otros que no, ¿no? Otros que al final no evalúan bien la situación y a veces así mismo no se evalúan, ¿no? Se ponen bajas notas, ¿no? Entonces, una desvalorización, ¿no? De sí mismo, ¿no? Bien, ese es el tercer peldaño. El cuarto peldaño viene a ser la autoaceptación, ¿no? Es decir, yo reconozco mis virtudes y mis defectos y me acepto como tal, ¿no? Me acepto con las cosas positivas y las cosas negativas, ¿no? Ah, yo soy bajo, me acepto, pues soy así bajo, ¿no? Soy oscuro, me acepto, ¿no? Me quiero, me acepto, ¿no? Ah, acepto, ¿no? Mis características, ¿no? Ah, ese es como tener amor incondicional hacia uno mismo. Me acepto tal como soy, ¿no? Ese es tener un amor incondicional. Me amo a mí mismo sin condición, ¿no? Así como soy, con todas mis características, buenas y malas, ¿no? Autoaceptación. Y el quinto peldaño es el autorrespeto. Es decir, en primer lugar, las personas, por ser seres humanos, merecen todo el respeto, ¿no? Son dignas, ¿no? Entonces, con mayor razón, uno mismo también tiene que respetarse y sentirse digno, ¿no? Sentirse valioso, ¿no? Sentirse importante. El autorrespeto implica atender nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, alimentarnos bien, tomar líquidos, descansar bien en las noches, ¿no? Atender nuestras propias necesidades y también respetar nuestros valores, ¿no? Respetarnos, respetar nuestros principios, no dejar que otros nos manipulen, que otros abusen, ¿no? Expresar nuestros afectos adecuadamente, cuidarnos y protegernos, ¿no? Cuidarse uno mismo. Todo eso implica respetarse uno mismo. Entonces, las personas que han logrado desarrollar todos estos niveles han logrado también desarrollar una adecuada autoestima, ¿no? ¿No? Muy bien. Bien, jovencitos, nos vamos a quedar en esta parte, jóvenes, ¿ya? Luego vamos a continuar con la práctica, ¿no?